Vamos a ver la vida de un hombre que fue muy importante en la obra del Señor, un hombre que pasó de todo. Y es por eso que mientras leía y releía y meditaba, pensaba qué título ponerle a este mensaje. Y se me ocurrió algo por lo que todos pasamos, momentos en los que estamos muy bien y hay momentos en los que no estamos tan bien. Por eso decidí ponerle desanimado y lastimado en el servicio. Y vamos a ver por qué el nombre de este título. Por eso los invito a que podamos leer Hechos capítulo 14, que dice, desde el versículo 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Contextualizando un poquito, estaba empezando la iglesia. La iglesia estaba naciendo y este era uno de esos viajes en los que los apóstoles esparcían la palabra de Dios. Dice el versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaron el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, fácilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta ahí nomás la lectura. Y mientras pensaba y meditaba en esto, escribí 5 preguntas. Hoy nosotros vivimos en una generación, la famosa generación de cristal, ¿no? Muchos capaz que han escuchado hablar de eso, otros quizá no. Generación de cristal es esa generación que se ofende por todo. Lo tocamos así, automáticamente se rompe como un cristal. O sea, no se les puede decir nada, no se los puede corregir, no se les puede mirar porque ahí nomás se rompen como un cristal. Y eso lleva a que la persona se desanime en sí, se sienta lastimada. Y las preguntas son las siguientes. ¿Alguna vez te has sentido desanimado mientras servías a Dios? ¿Qué trae desánimo a tu vida? Puede ser una mala economía, puede ser que uno está peleado con sus familiares, puede ser muchas cosas que podemos enumerar más en cómo está la situación hoy, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos desanimados? ¿Que el desánimo, qué nos lleva a hacer a nosotros? Otra pregunta, ¿y por qué Dios permite que nos desanimemos? ¿Por qué Dios permite que en cierta manera pasemos algún tipo de sufrimiento? Y otra pregunta, ¿qué puedo hacer cuando me sienta desanimado? Yo no le voy a dar las 5 respuestas que cambiarán su vida. No, nada de eso. Ni le voy a decir qué tiene que hacer tampoco. Eso está en la decisión de cada uno. Lo que sí voy a hacer es exponer lo que yo vi que Pablo hizo, siguiendo el ejemplo de un gran referente de la Biblia como es el apóstol Pablo, quien escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo procede él ante el desánimo. ¿Y por qué digo que Pablo enfrentaba el desánimo? Porque imagínense, él va a predicar el Evangelio. Lo toman las personas como que ellos eran dioses. O sea, no entendían nada. Después, Pablo podría haberse hecho acreedor de eso que ellos decían, pero él dice no, se rasga las vestiduras y los empieza a decir que no es así. Vamos a ver que después, más adelante, la misma gente que le quería rendir culto los terminan apedreando, a tal punto que la gente pensaba que había muerto y los llevan afuera de la ciudad, donde podría haber sido comido por perros, por distintos animales salvajes que había ahí, ¿no? Pero Pablo dice que en ese momento se levanta y él sigue, vuelve a predicar. Vamos a ver, Pablo identifica la causa. Nosotros debemos identificar la causa de nuestro desánimo, nuestro bajón. ¿Y cómo es que Pablo puede identificarse después de una apedreada? Y yo pensaba esto, ¿cómo Pablo puede de alguna manera decir, esto me pasa a mí por esto y para esto? Y pensando ahí en Hechos, unos capítulos antes, en Hechos 7, Pablo estuvo cuando apedrearon al primer cristiano, el primer mártir de la Biblia, que es Esteban. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Y yo calculo que él puede haber recordado ese momento. ¿Por qué? Porque dice que las personas llevaron las ropas de Esteban a sus pies, como diciéndole, el trabajo está hecho, lo apedreamos, murió. Él estuvo presente en ese momento y quizás se sintió identificado ahí, ¿no? De decir, wow, pasé lo mismo que Esteban. Solamente que en este caso él no murió.
Usted puede ir anotando todos los versículos que vamos a ir viendo, para que por ahí no se pierda. Vamos a ver muchos, algunos los voy a parafrasear por amor al tiempo. Pero Hechos 7 está cuando Pablo presencia el momento en que apedrean a Esteban. Identificar la causa es una. Después, enfoque. Pablo, después de esa tremenda apedreada, recobra sus fuerzas, se levanta y va a terminar lo que había empezado. Estaba muy, pero muy bien enfocado en lo que debía hacer y en lo que tenía que hacer. Y no solo debía, sino que lo quería. Quería hacer eso. Yo me imagino que él en ese momento, uno de los motores que puede ayudarnos a nosotros a volver a recobrar el ánimo en un momento de bajón, es recordar el momento en que nosotros fuimos salvados por Dios. Qué momento más hermoso. ¿Por qué digo esto? Hay un momento en la vida de toda persona, de todo cristiano, en que recuerda el momento de salvación. Yo esta mañana lo estaba recordando. Un 14 de junio del 2014 fue en que yo decidí aceptar la salvación que viene de Dios. En ese momento yo tengo la seguridad que nací espiritualmente y que desde ese momento yo, si me muero, voy al cielo. No porque yo lo diga o porque sea mejor, sino porque la Biblia lo dice. Y yo confío en lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Recordar el momento de salvación debe ser un ánimo para nuestra vida, de decir, soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Dios me da la fuerza. Dios me da el respaldo de esto que estoy haciendo. Después, recordar por qué y a quién estoy sirviendo. El recordar por qué lo hago es algo que siempre nos motiva en cualquier cosa de la vida, en el trabajo, en la escuela. El recordar el por qué echa un poco más de combustible, ¿no?, a nuestras ganas y nos ayuda a poder recobrar un poco las fuerzas. Pero en este caso, recordar el por qué y a quién estoy sirviendo. Y yo me acordaba, Pablo escribió una de las cartas que más me gusta a mí, que es el libro de Filipenses, porque ahí él expresa todo el sufrimiento que había tenido, las necesidades que pasaba, y a pesar de todo eso que él vivía, él tenía contentamiento en su corazón, porque él sabía que no dependía de las personas de la iglesia en ese momento, sino que dependía de Dios. Si Dios le daba, gracias a Dios, pero si Dios no le daba, igual él daba gracias a Dios. Por eso él escribe esto. En Filipenses 1:12, si lo quiere anotar, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Nosotros vemos aquí que Pablo dice, todo lo que me pasa a mí tiene un propósito. La verdad, esa forma de ver las cosas, quizás en el momento nosotros no lo vemos así. De hecho, no lo vemos así porque nos cuesta ver más allá de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y de nuestra necesidad. Pero Pablo dice, todo lo que a mí me pasa es para que una persona más conozca a Cristo, para que una persona más pase de muerte a vida. ¡Wow! Eso es tener enfoque. Sin duda,
el apóstol Pablo nos dejó grandes enseñanzas, ¿no? Después vemos en el capítulo 20 de Hechos que Pablo escribe estas cosas. A él le advierten: no vayas a tal lugar porque te están esperando, te van a encarcelar, te van a golpear. Y Pablo, él no seguía el consejo, la voz de las personas. Él se guiaba por lo que Dios le decía. Y Pablo les responde esto a las personas: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un apóstol, Pablo, convencido y bien enfocado de las cosas que tenía que hacer. A él siendo una persona que perseguía a los cristianos para darles muerte, para encarcelarlos, para enjuiciarlos, siendo ese tipo de personas, él experimentó el conocer a Jesús, el aceptar la salvación, el pasar de muerte a vida y hacer un cambio totalmente drástico en su vida, de ser un perseguidor a ser una persona que predicaba el evangelio de salvación. Por eso él escribe esto: a mí no me importa mi vida, si me golpean, si me encarcelan, a mí lo que me importa es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba bien enfocado, sabía lo que quería hacer y nada, absolutamente ningún tipo de desánimo lo podía frenar. Otro de los puntos es recordar la vida y promesas del Señor Jesús. En nuestra vida nosotros debemos recordar las palabras que el Señor Jesús nos dejó a nosotros de ánimo. Una de ellas es que Él fue al cielo, a la diestra del Padre, dice, a preparar una morada para nosotros. Eso está en Juan 14. En Juan 14 el Señor Jesús mismo con sus palabras dijo: voy a hacer morada para ustedes, los espero. Él está ahí esperándonos y eso es algo que debe motivarnos a nosotros. Pero también el Señor Jesús nos advirtió algo en Juan 16:33. En el mundo van a tener muchos problemas, dijo. Muchísimos tipos de problemas. A causa de que prediquen el Evangelio. Van a tener persecución, van a tener sufrimiento. No va a ser fácil la vida cristiana. Pero confíen, porque así como yo he vencido al mundo, ustedes van a vencer. Eso les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que hoy es aplicable a nosotros. Muchos piensan que ser cristiano es librarse de los problemas, pero vemos aquí que eso es totalmente falso, que los problemas siempre van a estar, porque lo que Dios dice va en contra de lo que el sistema mundial dice, y es ahí donde chocan las cosas, y es ahí donde nosotros debemos permanecer firmes en lo que creemos. Ahora, Pablo, como vimos, estaba enfocado y estaba aferrado a convicciones bíblicas. Él estaba bien seguro de lo que quería. Por eso yo anoté aferrarme a las convicciones bíblicas. ¿Qué es una convicción bíblica? Es creer algo y no importa lo que venga o lo que digan o lo que sea, aferrarme a eso, de tal manera que nada pueda hacerme que lo suelte. Yo anoté 3. Ustedes pueden anotar muchas más. Ustedes pueden meditar en muchas más. Yo anoté las 3
principales, las que todo creyente debe tener siempre presente. La primera convicción a la cual debo aferrarme es que Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Él lo dice así en Lucas 19:10. He venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Hoy usted se considera un pecador perdido? Quizá pecador no es más fácil de decir si todos pecamos, pero ¿usted se considera perdido? Puede meditar en eso. Pero también podemos ver lo que dijo el apóstol Pablo. Siendo él apóstol, dijo en primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, esta persona que muchas veces la vemos intachable, dijo, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se consideraba pecador. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primer pecador. Y es por eso que es importante reconocer que somos pecadores, pero también reconocer que Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Si usted no se considera pecador, Jesús no vino a buscarlo a usted. El pecado es parte del Evangelio, porque el pecado hace que nosotros necesitemos un Salvador. Sin pecado no es necesario ningún Salvador. Por eso la misma Biblia dice, todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. La segunda convicción es tener la certeza de que hemos recibido a Jesús como Salvador y de que tengo vida eterna. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso a nosotros nos da paz, nos da tranquilidad. Del saber de que soy un hijo de Dios nos da la paz, de que no importa si muero hoy, si muero de aquí a 10 años, no importa, porque yo sé que me voy con Dios, me voy al cielo. El hecho de saber que he recibido a Dios me da paz. La paz que Pablo escribe en Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento. Ninguna persona va a poder entender esa paz si no experimenta a Cristo primero. Y nosotros vamos a ver que Pablo en Efesios habla acerca de esta seguridad de haber recibido al Señor Jesús. Efesios 1:13 dice, en Él, habla del Señor Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos que el Señor Jesús, la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos dan a nosotros certeza de salvación, de que una vez que recibimos la salvación no hay nada que las pueda quitar, porque tenemos el Espíritu Santo que nos da la garantía eterna de salvación. Otra de las convicciones que debemos tener nosotros es que la palabra de Dios puede cambiar cualquier corazón. Pablo volvió a aquellos que lo perseguían, Pablo volvió a aquellos que lo apedreaban. Estuvo, si ustedes leen el libro de Hechos, van a ver que él estuvo delante de gobernantes, de reyes, y él les predicó a todos. No dijo, no, él está arriba en el trono, él no me va a escuchar a mí porque a él no le importa. Pablo tenía una fiel convicción de que la palabra de Dios puede cambiar cualquier corazón.
nosotros debemos ocuparnos de predicar. Dios se ocupa de que la palabra llegue al corazón de la persona. Por eso vemos el libro de Hebreos, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede transformar cualquier corazón. De eso no tenga duda, eso debe ser una convicción en su vida. Y nosotros vamos a ver que el mundo muchas veces dice, pero si sos hijo de Dios no tendrías que sufrir. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué te pasa esto? Si vos sos hijo de Dios, no te tendría que pasar. Muchas personas piensan que el hecho de ser creyente, de ser cristiano, se desliga, se desvincula del sufrimiento. Pero Dios permite el sufrimiento. Así como un padre permite que su hijo sufra a través de una vacuna, Dios permite que nosotros experimentemos cierto dolor con un propósito. Y Pablo lo escribe así más adelante en 2 de Corintios 1, que dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua, ¿no? Pero se lo pongo un poco más claro. Dios permite que el creyente experimente el sufrimiento. Uno de los propósitos que Dios tiene está aquí, que a través de ese sufrimiento nosotros podamos, una vez pasado el sufrimiento, poder consolar a otra persona que sufre por lo mismo. Porque si yo no paso ningún tipo de sufrimiento, ¿cómo puedo aconsejar a una persona? ¿Cómo puedo decirle qué hacer y qué no hacer si nunca he vivido eso? Es necesario experimentar ciertas cosas que Dios permite en nuestra vida para que podamos de esa manera, como dice aquí, nosotros recibimos consuelo de Dios por medio de su palabra, por medio de congregarnos aquí y recibir ánimo mutuo, para que el día de mañana, cuando nos toque ayudar a un amigo, a un familiar, podamos extender ese consuelo que vino de Dios a la otra persona, ser un canal de bendición para la otra persona. Qué lindo es ser un instrumento de Dios, la verdad. Cuando uno se pone a pensarlo de una manera profunda, uno puede llegar a transformar vidas, puede llegar a hacer que una persona mala sea buena, no por nosotros, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y ahora, ¿qué puedo hacer mientras estoy desanimado, mientras estoy lastimado? Bueno, Pablo, cuando estuvo apedreado en el suelo, dice que algunas personas se acercaron a él, pero no eran cualquier persona, eran las personas con las que él estaba siempre. Eran algunos de los discípulos que él tenía, y dice que esas personas lo levantaron, lo sanaron y también hicieron que recobre el ánimo para seguir así predicando la palabra. Y es por eso que
rodearse de personas que lo ayuden espiritualmente es muy importante. Amigos, la pareja, compañero, consejero. Es muy importante eso. Rodearse de personas que cuando nos ven desanimados puedan levantarnos y decirnos: límpiate, a seguir adelante. Qué importante es tener que esas personas, rodearse de esas personas que nos ayuden espiritualmente. Y Pablo tenía esos amigos que lo ayudaron a levantar. Y aquí lo leemos en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Es importante tener personas cercanas que nos ayuden espiritualmente. ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, lo mismo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Identificar la causa, enfocarme, aferrarme a las convicciones bíblicas y saber que Dios permite por algo el sufrimiento en nuestra vida. Ahora, si presta atención al título, dice: desanimado y lastimado en él, a ver si se acuerdan, desanimado y lastimado en él, fuerte, con convicción. ¿Quién dijo? Por ahí escuché que dijeron. Bueno, son tímidas parece. Bueno, en el servicio. En el servicio. ¿Por qué en el servicio? Y hago aquí un énfasis importante. En el servicio es mientras servimos a Dios. Pablo se encontraba sirviendo a Dios. Muchas veces los miembros de la iglesia servimos a Dios de distintas formas. Y muchas veces llega el desánimo. Ya sea por el mismo cansancio, ya sea por discusiones entre hermanos, o quizás tuvo un mal día en el súper o donde sea, o en el trabajo, y eso por ahí nos lleva a desanimar y a llevar ese desánimo al servicio. Pero por eso este mensaje iba enfocado a personas creyentes, a personas que son cristianas y que están activamente sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué pasa con... ¿Qué queda? Muchos pensarán que quedan para mí que no soy cristiano, no soy creyente, no sirvo en la iglesia. ¿Qué queda para mí? Bueno, hay mensaje también. Muchas veces no dimensionamos nosotros acerca de lo que el apóstol Pablo estuvo a punto de experimentar, la muerte. Pablo estuvo a punto de experimentar la muerte, pero él, como vimos que en Hechos 20, él dijo: a mí no me importa morir porque yo sé a quién sirvo y sé que si me muero me voy al cielo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen una convicción de qué pasa después de la muerte? Porque el mundo, la sociedad, a nosotros nos prepara para vivir de la mejor manera. Ustedes fíjense que las escuelas nos preparan para un buen futuro, las universidades, nosotros trabajamos para darnos la buena vida. Pero cuando hacemos referencia a la muerte, ¿alguien está preparado para morir? Yo creo que muy pocas personas son las que están preparadas para morir. Pero la muerte es tan sorpresiva a veces. La muerte puede llegar, es una realidad, es parte de estar aquí también, ¿no? La muerte es algo con lo que debemos convivir, lamentablemente. Pero, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, así como el mundo nos prepara para vivir, a nosotros la Biblia nos prepara no solo para vivir, sino también para morir. Nos ayuda a estar preparados para morir. Y nosotros vamos a ver que en Hebreos 9:27 la Biblia dice: está establecido para todas las personas que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Después de la muerte hay un juicio. Ese juicio viene, ¿por qué? Por el pecado. Sencillamente por el pecado. Ustedes me dirán, pero yo no soy pecador. O quizás me dirán, yo no he matado, no he robado bancos, se desligan de todo gran pecado. Pero vamos a otra categoría de pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia. El pecado primeramente nos separa de Dios. Dice, nosotros deberíamos estar así con Dios, juntos, entrelazados, pero el pecado dice que crea una división entre nosotros y Dios. Y nosotros intentamos llegar a Dios de muchas formas. Pero hay algo que nos impide y que nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta, es el pecado. El pecado impide, vamos a hacer referencia que esto es el pecado. Bueno, esto impide que yo llegue a Dios. Yo voy a intentar llegar a Dios siendo buena persona, asistiendo a una iglesia, a esta o a cualquiera, leyendo la Biblia. Vamos a leer la Biblia a ver si así se quita el pecado. Vamos a empezar a ver, ayer dije 10 mentiras, hoy voy a decir 10 verdades para compensar. Bueno, no funciona así, lamentablemente. Nosotros vemos que la Biblia dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos separa de la gloria de Dios y que humanamente no podemos hacer nada para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay que quitar esto que nos separa de Dios. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito el pecado de mi vida? ¿Qué es pecado? Mentir es un pecado. Pensar mal es un pecado. Las malas palabras es un pecado. Y no hablemos de los grandísimos pecados, eso de matar, robar, bueno, porque es peor la cosa. Vamos con los chiquitos nomás, con los que nosotros a diario lo hacemos. Mentir, mentimos. Por ahí nos enojamos de una manera en la que mal, y eso es pecado. El Señor Jesús lo dijo. Por amor al tiempo no lo busco. Ahora, reconocer que soy pecador es el primer paso. Si usted reconoce hoy que es pecador, ya sea porque ha mentido una vez en la vida, es pecador o pecadora, reconocer el pecado es el primer paso. El segundo paso es reconocer que no puedo quitar mi pecado. Porque la palabra de Dios dice, aunque te laves con lavandina, aunque amontones jabón en tu cuerpo, nunca podrás quitar el pecado de ti. No hay nada que pueda hacer para quitar mi pecado. No hay ninguna obra. Por eso fue necesario que Jesús, el Hijo de Dios, venga al mundo. Como dice en Lucas 19:10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscarme a mí. Él vino a buscarte a vos. Y es por eso que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hoy usted puede hacer las paces con Dios. Este es usted, este es el pecado, este es Dios. Yo no puedo llegar a Dios. Por eso Dios, quien te ama, quien me ama, ha enviado a Jesús a quitar esto. Jesús vino, quitó eso y por eso Él da comunión a Dios con aquellos que creen, dice Juan 3, aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna, porque Cristo no vino al mundo a condenar a las personas, sino a salvarlas, dice.
Ahora, este es un día importante por muchas cosas, pero este va a ser un día importante para usted principalmente. ¿Por qué? Porque de aquí se va sabiendo que es pecador o pecadora. Hay un problema, se va sabiendo de un problema, el pecado en su vida. Pero se va con la solución también. Cristo vino a pagar el precio de su pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Cristo murió por el pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice. Cristo murió y resucitó al tercer día porque en Él no se halló pecado. Y porque en Él no se halló pecado me da a mí la garantía, la certeza de que su sangre puede limpiarme. Porque Él resucitó al tercer día me da a mí la garantía de la vida eterna, de que hay resurrección, de que hay un cielo. Me da la garantía de todo lo que Él dijo es verdad. Y hay mucho para leer de lo que dijo Jesús en los 4 evangelios. Usted se va hoy de aquí sabiendo eso. Dios no obliga a nadie a aceptarlo. Por eso, así como Pablo se ocupó de comunicar este mensaje de salvación a todas las personas posibles de distintas naciones, nosotros, como creyentes, nos ocupamos también de que las personas a nuestro alrededor puedan experimentar el Evangelio. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra. O sea que la salvación es gratis. Gratis para usted. Porque Dios no le pide absolutamente nada, es un regalo, por eso se llama gracia. Pero a Dios le costó su Hijo, y a su Hijo le costó la vida. Es gratis para mí, pero a Dios pagó el precio por mi salvación, porque me ama y te ama a vos y quiere pagar el precio de tu salvación. Solamente tienes que aceptarlo de corazón, nacer espiritualmente y tener la convicción de que si lo aceptas hoy, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios y de que tienes vida eterna, no vida hasta mañana, no vida hasta una semana, no vida hasta que vuelva a pecar, sino vida eterna. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús en Juan 10. Así que ahora te animo a que podamos tener un tiempo de oración. Ahí en tu lugar puedes repetir la oración que voy a hacer. Y si decides aceptar al Señor en esta mañana, a mí me gustaría saber. Me gustaría saberlo, me gustaría compartir un poco más de la palabra y poder así tener la certeza, ¿no? Porque dudas hay siempre. Siempre hay dudas y la duda no es mala, es muy buena si uno busca respuestas a eso. ¿Sí? Tengamos un tiempo de oración, inclinemos nuestras cabezas y oremos. Amado Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar consuelo, podemos encontrar ánimo y podemos encontrar realidad también, Señor. Porque el apóstol Pablo nos mostró que el sufrimiento es parte del proceso de crecimiento y de la vida del cristiano. Gracias, Señor, porque del apóstol Pablo aprendemos muchas cosas, como así también del Señor Jesús, que Él nos advirtió, en el mundo vamos a tener aflicción, pero nos dejó el ánimo de que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Gracias, Señor, gracias porque podemos en tu palabra reconfortarnos. También, Señor, encontramos una dura realidad, esa realidad del pecado. Hoy, Padre, por tu palabra reconozco que soy pecador. Reconozco, Padre, que no puedo quitar el pecado de mi vida, que no hay obra que pueda quitarlo, porque tu palabra lo dice así. Porque si hubiera alguna obra que pueda hacer, Señor, ¿a qué ha venido el Señor Jesús?
Por eso tu palabra es bien clara cuando dice no es por obras. Hoy lo creo, Señor. Y por eso decido aceptar a Jesús como mi Salvador. Bendice mi vida, Señor, bendice mi corazón. Y dejo mi vida en tus manos para que tú la guíes, Señor, y me ayudes a, como el apóstol Pablo, rodearse de personas que me animen espiritualmente. Bendice tu plan en mi vida, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.